Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Cada padre, hermano, piensa grandeza para su hijo. Ningún padre tiene un hijo y cuando lo tiene en los brazos dice, mañana este niño va a estar en el penal. O mañana esta niña va a ser una mujer de la calle. O mañana este niño va a ser un hombre malo. Todos queremos buenas cosas para los hijos. Y esperamos cosas buenas para los hijos. Y queremos de todo corazón que así sea. Sin embargo, no siempre lo logramos. Y es que para alcanzar una meta, hermanos, para llegar a un destino, hay que caminar en la dirección correcta. Uno no puede ir en una dirección esperando llegar a otro lugar. Uno no puede hacer las mismas cosas malas y esperar resultados diferentes. Si uno hace las mismas cosas malas, los resultados van a ser ¿cuáles? Los mismos. Ahora, hermanos míos, gracias a Dios porque hay parejas que han logrado que sus hijos sean verdaderamente grandes. Y cuando hablo grandes, no hablo según el mundo, porque en el mundo hay muchos hombres grandes, pero que son grandes delante de este mundo y son grandes en lo que hacen, pero son hombres malos. Son personas grandes, pero malos. La verdadera grandeza es cuando se es grande delante de Dios. Y eso es de lo que vamos a tratar hoy, pues todos somos creyentes. Y todos podemos entender que ser grande, hermanos, en este mundo no vale la pena, porque aun cuando un hombre ganara todo el mundo y perdiera su alma, es un infeliz, es una persona miserable. Amén. Lo leemos en la Biblia y lo creemos. Si un hombre llegara a ganar todo y a ser, hermanos, el rey de todo el mundo, pero pierde su alma, es una pobre alma miserable. Ahora, la verdadera grandeza es ser grande delante de Dios. Porque hay bendiciones, hermanos, que van a traspasar la eternidad. Yo quiero hablarles ahora de un hombre y de una pareja de esposos que tuvo un hijo, hermanos, grande, verdaderamente grande. Que el mismo Jesús dijo, de los que nacieron de mujer, ninguno más grande que este. Vaya conmigo a la palabra en San Lucas. San Lucas capítulo 1 y versículo 1 al 15. San Lucas 1, del 5 al 15 nada más. San Lucas capítulo 1, versículo 5 al versículo 15. Amén, lo tienen. Así sentaditos como están, yo voy a leérselos. Dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Escuchen. Amén, lo encontraron todos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso.
y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Oramos. Amado Dios y Padre, Señor, gracias por tu palabra. Padre, por favor, habla a nuestras vidas y corazones. Que podamos no solamente oír con los oídos, pero que podamos atender con el corazón. De todas las tareas que tú nos has dado de hacer en este mundo, la más grande es criar hijos para la honra y gloria tuya. La más grande, Padre, es criar hijos y enseñarles a temer a ti y enseñarles a caminar por el buen camino. Padre, ayúdanos, porque todos somos padres y todos tenemos la responsabilidad. Queremos la bendición para nuestros hijos. Padre, lo anhelamos con todo el corazón. Daríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Les amamos. Pero, Padre, muchas veces nos equivocamos de cómo lograr que sean grandes. Ayúdanos a entender estas cosas. Obra en la mente y en el corazón del padre y del abuelo y del tío y de cada uno que está involucrado en la crianza de estos hijos, de estos niños. Bendice el ministerio de la iglesia. Ayuda, Padre, a los gobiernos a entender esto. Levanta hombres temerosos de ti que puedan velar por la niñez. Pedimos todas estas cosas y las anhelamos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que tenemos aquí, hermanos, es una pareja de esposos. Una pareja de esposos como cualquier otro. No eran ángeles. Era un hombre y una mujer como usted y como cada uno de ustedes. Hombre y mujer que se habían casado. Y que ellos querían tener una familia y querían tener hijos. Y querían servirle a Dios. Ahora, para que un hijo llegue a ser grande delante de Dios, hay algo primero que tiene que suceder. Escúchenme, porque en veces uno quiere llegar a cierto lugar, pero no va a llegar ahí si no toma la dirección correcta. Uno no puede decir: bueno, yo quiero ir para San Pedro, pero agarra para Ocotepeque. Agarra buscando para Gracia, pero dice: ya voy a llegar a Tegucigalpa. Esa no es la dirección. Para llegar a un lugar determinado tenemos que tomar la dirección correcta. Si queremos hijos grandes delante de Dios y nietos grandes delante de Dios, abuelos, porque todavía ustedes tienen influencia sobre los nietos y aún tienen influencia sobre sus hijos, aunque sus hijos ya son mayores. Pero la palabra del abuelo todavía pesa. No siempre. Pero en algunos casos el abuelo todavía, su palabra todavía tiene valor. Lamentamos en algunos lugares donde la palabra del abuelo ya ni va ni viene. Si el viejo habla, pues no hay que oírle, es como que no hablara. Es triste. Pero en muchos lugares la palabra del abuelo todavía se toma en cuenta. Escúchenme, queremos hijos grandes, grandes delante de Dios. Lo primero que debe de haber para que un hijo llegue a ser grande delante de Dios es que necesita tener padres con ciertas características bien definidas ahí en la palabra de Dios. Características mismas que vemos en la pareja de esposos de la cual nos habla la Escritura. Elizabeth, ¿y cómo se llamaba el varón?
Zacarías. Juan era el hijo, ¿verdad? Elizabeth se llamaba la señora porque ella era señora. Ya, bueno, era señora desde que se casó, pero ya era mayorcita, estoy diciendo, ¿no? No podían tener hijos. ¿Cómo eran estos padres de Juan? ¿Cómo era la vida de ellos? Porque miren, hermanos, una fuente salada no puede producir agua dulce. Un árbol malo no puede producir buenos frutos. Para que algo produzca algo bueno, tiene que haber algo bueno en este algo que va a producir. La semilla tiene que ser buena para que lo que produzca es bueno. Amén, hermanos. Bueno, esta pareja de esposos, en primer lugar, la Biblia nos dice que ambos, no solo papá, no solo mamá, ambos eran justos delante de Dios. ¿De qué nos habla esto de que eran justos? Entendamos que no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Amén. Entonces hay contradicción aquí. No. Porque hay una justicia que llegamos a tener por la fe. La Biblia dice que cuando el hombre y la mujer le creen a Dios, somos justificados por la fe. Amén. Esto quiere decir que los dos eran salvos, que los dos eran hijos de Dios, que los dos eran creyentes. Eso es lo que quiere decir. Yo quiero un hijo grande delante de Dios, pues entrega tu vida a Dios. Cree en Jesucristo para que tú puedas llegar a tener un hijo grande delante de Dios. No va a venir de otra manera. Tú dices, bueno, para tener un hijo grande delante de Dios, yo voy a estudiar y me voy a hacer ingeniero y arquitecto y voy a llegar a ser líder del país. Y hermanos, hay muchos hombres que tienen todo eso y sus hijos son una miseria. Viven en miseria. Porque esas cosas no dan lo que estamos hablando. Hijo grande delante de Dios demanda que haya padres que sean el hombre y la mujer, personas de Dios. Amén, hermanos. Bueno, lo segundo que debían de tener estos dos personas, o tenían esta persona llamada Zacarías y su esposa llamada Elizabeth, es que ambos eran ¿qué? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué quiere decir? Que no era un par de religiosos más. Eran personas, hermanos, que vivían de acuerdo a la guía de la palabra de Dios. La palabra que eran irreprensibles es que ellos buscaban cómo vivir bajo las normas de la palabra de Dios. Amén. Yo quiero un hijo grande delante de Dios. Honestamente, tenemos un nietecito en los brazos, una niñita hermosa en los brazos, un bebé. Honestamente, admitiríamos que yo quiero que un día esté en el penal este bebé. Yo quiero que este bebé un día sea un delincuente, una mujer mala de la calle. ¿Queremos eso? No lo queremos. Entonces, hermanos, debemos de buscar el camino correcto, porque queremos hijos grandes delante de Dios, no grandes en dinero, porque si hablamos de Juan, Juan no era grande por el dinero que tenía, por los trajes bonitos que Juan se ponía. A ver, ¿cuál era la vestimenta de Juan? Usaba trajes Armani que traía de los Estados Unidos y no. ¿Cuál era la vestimenta de Juan? Pieles. Se vestía con pieles y tenía un cinturón de cuero en sus lomos, dice la Biblia. ¿Y su comida cómo era? Él comía en los mejores restaurantes, en cebollines. No. Miel silvestre, ¿y qué más? Langostas. Cuando yo era niño, les confieso, cuando yo era niño y en escuela dominical decía que Juan comía langosta, yo decía, no hombre, porque yo pensaba en las langostas esas que sacan del mar, ¿no?
con crema de ajo, mantequilla. No, hombre, yo decía, qué bien comía Juan. No, habla de insectos. Juan comía miel silvestre e insectos, la mayoría tiempo del año, y él predicaba en el desierto. Juan nunca escribió un libro, Juan nunca recibió un título, Juan nunca recibió un reconocimiento de parte de los hombres, Juan nunca, hermanos, recibió dinero, pero era grande delante de Dios. Vean, hermanos, esto demandaba, hermanos, o para que esto se diera, que los padres vivieran de acuerdo a cómo querían vivir, a como Dios dice que debían de vivir. Había algo más que tenía esta pareja. Ya vimos dos. Ambos eran justos delante de Dios, indica que ambos eran salvos. Ambos andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Quiere decir que eran unos cumplidores, hacedores de la palabra, no solo religiosos. Pero había otra cosa más. Ambos servían en la obra de Dios. ¿Qué era Zacarías? Era un sacerdote. Y según el turno a él le tocaba ofrecer incienso y hacer los servicios en el templo. Ambos eran servidores de Dios. Le digo esto hoy porque pareciera que si servimos a Dios parece que eso no es nada. Nunca nos va a llamar un presidente y nos va a dar una medalla por lo que hacemos, ni queremos tampoco. Nunca nos van a poner en alto y a lo mejor nunca nos van a mencionar en las Naciones Unidas y nunca nos van a dar un reconocimiento y ni queremos. Una vez me llamaron para darme un reconocimiento y se molestaron conmigo porque yo les dije que no. No, porque el único que merece reconocimientos es nuestro Señor. Nosotros siervos somos, servidores de Cristo es lo que somos. Y si hay alguien que merece reconocimiento y ponerlo en alto es nuestro Señor Jesús, no nosotros. Nosotros siervos somos. Y con eso nos sentimos llenos y gozosos. Y cuando la gente pone en alto a Cristo y alaba a Cristo, y cuando la gente sirve a Cristo, nosotros nos sentimos como gozosos de que esto sea así. Los hermanos se molestaron esa vez. Había llegado una delegación de pastores, eran varios pastores de Guatemala y de otros lugares de Estados Unidos. Y estaba en Ocotepeque. Y llegaron los pastores y no me dijeron nada. Me dijeron si yo les permitía que ellos desarrollaran el servicio. Ellos desarrollaron los cantos, desarrollaron la predicación. Pero luego uno de ellos pasó enfrente y dijo que a lo que habían llegado era para darme un reconocimiento. Y comenzaron a hablar cosas, hermanos. Y subía uno y me subía alto y venía el otro y me subía más alto. Y la verdad es que me mareé. Tan alto. Y yo le dije, hermano, perdón, hermano, disculpa. Por favor, no haga eso. No lo haga. No quiero eso. No lo quiero. Los hermanos se molestaron conmigo en un momento, pero hasta hoy son mis amigos todavía. Pero se molestaron. Hermanos, miren, lo que debemos de ser es servidores de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que somos, los creyentes somos siervos de Dios. Cada creyente debe ser un servidor de Dios. Y estas personas, Zacarías y Juan, ambos, dice la Biblia, servían a Dios. Amén. Existe un problema hoy, que en veces el hombre quiere servir al Señor y el hombre quiere servir a Dios. Pero el mayor obstáculo que el hombre encuentra para servir a Dios es su esposa misma. Solo pasas metido ahí. Solo en cosas de la iglesia pasas. No te fijas las cosas de la casa. Que no entiende que tiene las cosas en la casa precisamente porque ese hombre sirve a Dios.
¿No entiende que la bendición viene precisamente porque ese hombre sirve a Dios? Pero en veces no lo entiende. Miren, en veces es ignorancia, no es maldad de ella. Pero créanme, no hay nadie que sirva a Dios que aguante hambre. No hay nadie que sirva a Dios de quien Dios no vaya a tener cuidado. En veces los hijos quieren servir a Dios y ¿saben cuál es el mayor obstáculo? Papi. Papi es el obstáculo entonces. Y en veces la esposa es la que quiere servir a Dios, pero entonces el gran obstáculo es que el caballero, ¿verdad? Solo pasas metida en la iglesia. ¿Qué tanto haces? Si para eso hay más hermanas ahí que estudian la iglesia. Y ahí como vienen todas las cosas. Y no es maldad de él. Es no llegar a entender que hay bendición en servir a Dios. Pongámonos de acuerdo. Mira, ambos vamos a servir a Dios. Tú no vas a predicar, dígale a su esposa, pero voy a hacerlo yo. Apóyame en esto. Apóyame, sosteneme. Si mi corazoncito es como el de cualquier otro, y mi mente es como la de cualquier otro, y mi carne es como la de cualquier otro, y me desborono y me desanimo, por favor, tú eres mi ayuda idónea, ayúdame en esto para poder hacerlo yo, porque Dios va a bendecir nuestro hogar por esto. De manera que ambos servían a Dios. He conocido muchas parejas que ambos sirven a Dios. Pero lo que la mujer hace no se mira. Algunos esperan que la mujer dé conferencias y que la mujer predique y que la mujer tenga esto y tenga lo otro. Pero hermanos, el mayor trabajo de la esposa de un predicador es servir en su casa. Es ser la ayuda idónea del hombre de Dios para que él pueda hacer su trabajo. Pero la paga es de los dos. Porque ambos sirven a Dios. El hombre puede llegar todo planchadito y bien arreglada su ropa porque su mujer lo cumple con eso. Puede llegar bien de su mente y su corazón porque la mujer no le da mala vida. La mujer no está ahí como gotera continua. Por eso puede llegar descansado y decir, hermanos, abran sus Biblias. Qué felicidad esta mañana. No siempre es así. En veces el pobre predicador llega todo aporreado, ¿no es cierto? Las deudas que tiene, los problemas económicos, la leche del niño, y la señora le dijo un montón de cosas esta mañana, y hay de todo, y llega y dice, hermanos, Dios les bendiga, abran sus Biblias, yo casi voy a morir, pero hermanos, debemos de ponernos de acuerdo. Queremos hijos grandes delante de Dios, pues vale la pena servir a Dios. Ponernos de acuerdo en esto de servir a Dios juntos. Podemos hacerlo. Si tú no lo estás haciendo todavía, comienza a hacerlo. Dígale a su esposo, no te preocupes, hijo, estudia la Biblia. Toma, y aquí hay un fresquito. Estudia la Biblia. Y si ya no lo ves estudiando, ¿y qué hora vas a estudiar? Aquí está tu café. Estudia la Biblia. Y cállense todos, va a orar. Métase ese cuarto y ore. Hermana, ¿le conviene a usted esto? Le conviene. Al igual que le conviene al hombre que la mujer sirva a Dios. Mira, tengo atrasadas mis lecturas. No hagas almuerzo. Termina tus lecturas. ¿Y qué comemos? No importa. Ay, vamos a ver qué comemos. Hacé tus lecturas. Enseña al niño el versículo. Grande delante de Dios. Para tener hijos grandes delante de Dios demanda que haya padres así, hermanos, y que haya abuelos así también. Que haya tíos así, pero en veces el niño está rodeado, hermanos, de personas que quieren que él sea grande, pero que no están encaminándolo en la dirección correcta. ¿Sabe lo que va a pasar? Que cuando ya llegue a grande ya no va a venir a la iglesia. Cuando ya llegue a grande se va a ir de la iglesia. Eso es lo que va a pasar. Es duro, ¿verdad? Cuando están chiquitos los traemos.
pero ya grandes se nos van. Número 4. Para que un hijo sea grande delante de Dios, ya dijimos 3 cosas. Ambos eran justos. Ambos andaban irreprensibles en los mandamientos. Ambos servían a Dios, pero una cosa más. La cabeza del hogar era un hombre de oración. Escuche, la cabeza de ese hogar era un hombre de oración. La palabra de Dios nos dice que Juan tenía una petición porque el ángel le dice, ha sido oída tu petición. Eso le dice el ángel a Juan cuando el ángel le habla. No tengas temor. Versículo 13, lo tiene. Versículo 13. La cabeza del hogar debe ser un hombre de oración, una persona que ora, que busca a Dios. Yo voy a buscar a Dios en oración. En veces le voy a buscar con todo mi corazón, con toda la alegría, en veces en la tristeza, en veces voy a hacerlo en lamentos, pero voy a buscar a Dios siempre, porque yo necesito de Dios. Ahora, vea lo que dice la Biblia. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamará su nombre Juan. Vea eso. Quiere decir que esta era una de las peticiones de Juan. Señor, danos un hijo, danos un hijo. Queremos un hijo. Y Dios dio un hijo, Dios oyó. La palabra del Señor dice que ese niño sería motivo de gozo y alegría, no solo para Elizabeth y Zacarías, sino para muchos. Muchos se van a regocijar de que nació este niño Juan. Y yo mismo me regocijo de que un día vino Juan. ¿Por qué? Porque Él vino para preparar el camino de nuestro Señor. Amén. Para preparar el camino del Salvador, dice la Biblia. Creció este niño, ¿no? ¿Quiénes lo guiaron? Un hombre que era justo y una mujer que era justo, que eran irreprensibles. Personas que eran hermanos servidores de Dios. En un hogar en cuyo hogar, la cabeza del hogar era un hombre de oración. Estos guiaron a Juan. Cuando Juan llegó a grande, se empezaron a oír rumores de que alguien predica ahí en el desierto. Hay alguien que predica ahí en el desierto. Y este predicaba en el desierto porque Dios le había hablado. Dios le había dicho que preparara el camino, porque cuando a Juan se le preguntó quién era, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿A dónde Juan había oído la voz de Dios? En el desierto. Uno que clama en el desierto, uno que dice preparad el camino y todo eso. Yo soy la voz, decía Juan, ¿verdad? En sus predicaciones. Aquel niño sería motivo de gozo para muchos. Ahora, ¿por qué sería grande este niño? ¿Por qué sería motivo de gozo, de alegría de sus padres? ¿Por qué sería motivo de alegría y gozo para muchos? ¿Por qué? Y yo les pregunto, ¿por qué llegaría a tener bastante dinero? No, porque miren hermanos, uno es creyente pero en veces piensa como un cualquier mundano. A ver, ¿cuál es el pensamiento del mundo de éxito? El pensamiento del mundo es que si un hijo llega a coronar la carrera y a tener plata y a tener casa y a tener el carro y a tener una posición, es éxito. ¿No es cierto que es lo que piensa el mundo? Si llega a tener plata, tuvo éxito. Juan iba a ser grande delante de Dios, ¿pero por qué? Porque iba a llegar a tener dinero. Que yo sepa, Juan nunca tuvo ni casa donde vivir. Bueno, al igual que nuestro Salvador, ¿verdad? Aunque todo es de Él. Él dijo, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque Él no vino a buscar eso. Porque habían cosas más grandes que buscar. Porque el hombre que es grande delante de Dios busca cosas grandes.
No pequeñeces como esa. Ahora, había otra cosa. Sería grande porque sería un artista famoso. Conocí a un hombre que era familiar de un artista famoso de México. Lo conocí en México. No le voy a decir el nombre del artista ni nada porque no quiero hacerle publicidad a esa gente. Pero este familiar de este gran artista que comimos con él, dice, yo soy tío de, y dijo el nombre, ¿no? Para ellos eso es grande, grande. Pero Juan no iba a ser un artista famoso. Juan, la grandeza de él no estribaba en eso, estribaba en otras cosas. Otra cosa, Juan sería grande porque sería un gran líder político. No, porque para algunos piensan que esa es la grandeza. Llegar a ser, mire, yo ya soy aquí, pero de aquí me tiro aquí, de aquí llego a diputado y luego llego más allá y luego más allá. ¿Y cómo se sienten sus padres? ¿Quién es su hijo? El diputado. ¿Y quién es su nieto? Vicepresidente, cuando no es el presidente. Lo que es grande delante de los hombres no siempre es grande delante de Dios. Entendamos esto. Nosotros no somos mundanos, somos hijos de Dios. Ahora pensamos diferente porque todas las cosas han venido a ser hechas nuevas en nosotros. Ahora tenemos nuevos pensamientos. Sabemos que la grandeza de este mundo es como la flor de la hierba, porque el hombre es como la hierba. Amén. Y todo lo que el hombre produce y las glorias del hombre son como la flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor, ¿qué pasa con ella? Se cae. Mire, yo no lo estoy desanimando. Usted me dice, pastor, usted me está diciendo que yo no anhele que mi hijo sea arquitecto. No, hermano, yo no estoy diciendo eso. Ojalá su hijo sea arquitecto. Mi hijo quiere ser doctor. Ojalá Dios, vamos a orar que su hijo llegue a ser doctor. Mi hijo, yo quisiera que mi hijo fuera licenciado en tal cosa. Ojalá oremos que mi hijo sea esto. Mi propia hija está estudiando odontología y yo quiero, Señor, permite que sea eso. Pero en segundo lugar, lo que está en primer lugar es la grandeza delante de Dios. Lo que hace grande en realidad al hombre es cuando el hombre, hermanos, es grande delante de Dios, cuando sirve a Dios, cuando reconoce a Dios, cuando ha venido a ser hecho hijo de Dios. Eso le hace grande. Él no sería grande porque sería un gran atleta que ganó la medalla de oro. Él sería grande. Entendamos que el concepto de grandeza delante de Dios no es el mismo concepto de grandeza delante del mundo. Si agarramos un pastor, un predicador y lo ponemos a la par de un hombre, de un diputado, de alguien, y lo ponemos ahí, ¿cuál es más grande? Sabemos a quién va a aclamar al mundo. Lo sabemos. ¿Y saben qué? Mejor que así sea. Porque si el mundo nos aclamara, entonces estaría claro que nosotros vamos con el mundo. Pero por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco a él le conoció. Amén. Pero cuando él se manifieste, entonces seremos manifestados juntamente con él, hermanos. No queramos brillar hoy. La palabra de Dios dice que los justos no están brillando hoy. La única forma de que los justos deben brillar hoy es siendo luz para dar el evangelio, pero los justos no brillan para el mundo. La Biblia dice que viene un día cuando entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿A dónde? En el reino de su Padre. Entonces va a ser. Hoy por hoy no. Los padres y la comunidad iban a tener gozo y alegría,
porque este niño Juan sería grande, pero no delante del mundo, sino delante de Dios. ¿Por qué razón este niño sería grande entonces? Sería grande porque iba a servir a Dios. Amén. Sería grande este niño porque trabajaría en la obra de Dios. Sería grande porque iba a predicar las buenas nuevas de Dios. Este niño trabajaría en la obra de Dios, sería un predicador. Sería grande porque, lo más importante, haría la voluntad de Dios. Y ahí hemos enmarcado lo que nos hace grandes delante de Dios. En primer lugar, grande porque servimos a Dios. Dígame dónde hay alguien que sirva a Dios. Y yo le voy a enseñar a alguien que es grande en este mundo, que sirve. Dígame dónde está alguien que predica las buenas nuevas. Y esa persona es grande delante de Dios. Diga dónde está alguien que hace la voluntad de Dios conforme está escrito. Y yo le voy a enseñar a alguien que es grande delante de Dios. No importa si en la colonia no lo ven grande. Es que no somos grandes delante de la colonia. O grandes delante de la comunidad, ya sea de aquí del país o la comunidad internacional. No somos grandes delante de ellos. Somos grandes delante de Dios. Queremos niños así. Entonces seamos así. Vivamos de esta manera. Había muchos en Israel que se iban a convertir al Señor por la predicación de este niño. Versículo 16 y 17 de San Lucas capítulo 1. Vaya conmigo, casi vamos a terminar. Yo creo que tengo 10 minutos todavía. 10 o 12 por ahí así. San Lucas 1, 16 y 17. Cuando lo tenga, dice amén. Escuche lo que dice la Biblia hablando del ministerio, de lo que iba a hacer este hombre. Y hará, dice la Biblia. Ahora, yo sé que quien hace esto es Dios, pero Dios utiliza a sus servidores. Y hará que muchos, no dice la cantidad, pero la palabra muchos es muchos. Muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Gloria a Dios. Dios utilizó a este niño, luego cuando ya fue hombre, para que muchos se convirtieran a Dios, el Señor de ellos. Versículo 17. E irá delante de él, o sea, delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías. Usted me dice, Elías le dio el poder y el espíritu. No, porque el espíritu y el poder de Elías era el mismo espíritu y poder de Dios. Por eso él va a ir con este mismo espíritu y poder que Dios le había dado a Elías. Él va a ir con este mismo poder delante para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es lo que él estaba haciendo. Y para esto él utilizó su vida, toda su vida. Le levantaron una estatua en Jerusalén. Le levantaron algún monumento. Lo llamó el emperador y le dieron alguna carta, algún reconocimiento. Cortaron su cabeza. Porque así como el mundo vino el Cristo y el mundo no le conoció, tampoco conocen al servidor de Dios. No le conocen. Para ellos no vale la pena, es alguien más. Y algunos, si pudieran matarlo, lo matarían. Bueno, una señora me dijo a mí, en una de las aldeas de Ocotepeque, se me quedó viendo y me dijo, a todos los evangélicos los deberían de matar. Así me dijo esa señora. Yo sé, le dije, de dónde viene ese deseo.
Porque si de Satanás dependiera, ya nos hubieran matado a todos. Pero no depende de Satanás. Estamos en las manos de Dios. Pertenecemos a Dios. Así es que, hermanos, debemos de estar seguros, debemos de estar confiados en Dios y seguir haciendo nuestro trabajo. Este hombre sería grande porque Dios lo escogió para algo grande. Por eso sería grande. Dios lo estaba escogiendo para hacer un trabajo grande. Ahora yo le pregunto, y aquí con todos los que han sido llamados a predicar y a servir a Dios, y yo quiero desafiarlo hoy aquí, si Dios no lo llamó a usted a servir, si usted puede levantar su mano y decir, yo no soy siervo de Dios porque yo no tengo que servir a Dios. Si hay alguien aquí que dice, Dios no me llamó a servir a mí, levante su mano y vamos a orar a Dios para que usted se convierta a Cristo. Porque Dios nos llamó a servir a todos. Y esto es grande delante de Dios. Amén. Yo sé que hacemos tareas nosotros. A mí me encanta hacer tareas en veces cuando me siento mal de salud, no he estado bien mi salud, pero a mí me gusta hacer trabajos de jardinería y trabajos de carpintería y hacer cosas, me gusta hacer todo esto. Pero lo único que vale la pena de lo que Dios me permite hacer en este mundo es predicar su evangelio. Es hablar de Jesucristo. Es servir a Jesucristo. Usted quizás hace algo otras cosas en la vida. Tiene que ganarse la vida, ¿no es cierto? A lo mejor usted trabaja en albañilería o trabaja en construcciones, trabaja en carpintería, a lo mejor trabaja en la oficina, en el comercio privado, a lo mejor es empleado, trabaja como maestro o maestra, yo no sé qué hace. Y eso está bien. Pero lo que realmente nos da la grandeza es servir a Dios. Cuando sirvamos a Dios. La última cosa por la que Juan era grande. Juan sería grande o fue grande porque Dios estaba con él. Amén. ¿Cuál era la grandeza de Juan? Dios en él. ¿Acaso no mora Jesús en nosotros? La Biblia dice que Jesús mora en nosotros. Debemos entonces, hermanos, a meditar en todas estas cosas. Usted y yo tenemos hijos. Algunos de nuestros hijos ya son hombres, son mujeres. Pero todavía tenemos influencia sobre ellos. Gracias a Dios, todavía mis hijos, yo digo una cosa y todavía bajan la cabeza. Yo digo algo y todavía toman en cuenta que es la palabra de su padre. Gracias a Dios. Porque no siempre es así. Vivimos en un tiempo donde hay hijos rebeldes y contumaces, irrespetuosos. Pero algunos todavía tenemos hijos que cuando les decimos algo, tocamos su corazoncito todavía, ¿no es cierto? Tenemos influencia. Pues usémosla. Pero saben, tú no puedes decirle a tu hijo una cosa que vaya en una dirección cuando tú vas en otra dirección. Tú no puedes decirle que hay que caminar por la derecha cuando tú quieres caminar por la izquierda. Tú no puedes decirle que hay que servir a Dios cuando tú ni siquiera lees la Biblia, ni siquiera te congregas. Para que hayan hijos grandes delante de Dios, debe haber padres grandes delante de Dios. Abuelos, y yo abuelo junto con ustedes. Tenemos influencia sobre los hijos y tenemos influencia sobre los nietos, ¿no es cierto? Porque nuestros nietos, hermanos, bueno, el mío me dice tata. No sé de dónde sacó eso, ni me gusta. Pero él no me pregunta si me gusta, él me dice tata. Yo tengo influencia sobre la vida de este niño. ¿Y saben qué demanda eso? Que si tengo influencia, tengo responsabilidad.
El mundo celebra el Día del Niño. Pero ¿qué hace por los niños? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hace nuestro mundo y los gobiernos del mundo por los niños? Dictan leyes para que los niños sean más vulnerables y más abusados y más confundidos. ¿No es cierto? Y yo no soy político, pero tampoco soy ciego. Dictan leyes que permiten cosas nocivas en este mundo. Amén. Pero igual, yo no voy a esperar que el mundo sea grande delante de Dios. El mundo es enemigo de Dios. Por eso la Biblia dice que no vivamos según el mundo. Por eso nosotros tenemos otras normas por las cuales vivir. Yo no puedo cambiar este mundo, ni usted. No podemos cambiar, no somos hombres de leyes, ni pretendemos serlo, ni que tienen influencia. Pero yo sí tengo influencia sobre mis hijos y sobre mis nietos. Y en esa área sí yo puedo trabajar. Amén, hermanos. Oremos. Ojalá Dios nos dé dirigentes políticos y Dios nos dé presidentes que en alguna manera teman a Dios y en alguna manera quieran ser usados por Dios. Oremos que Dios nos dé eso. No dice la Biblia que debemos orar, pero sobre todo asumamos nuestra responsabilidad. Aquí hay padres y hay abuelos y abuelas. Ya el tiempo se me está terminando. 2 minutos tal vez tengo. Yo quiero preguntarles hoy. ¿Usted quiere niños, hijos, nietos grandes delante de Dios? Yo quiero eso. Fíjense que el sueño más grande que yo he tenido para mi hijo, el sueño más grande que yo he tenido para él, es que él sirva a Dios. Y digo esto con toda solvencia, estando mi esposa enfrente. Porque si esto fuera mentira, ella pudiera decir, qué mentiroso es. Pero lo que yo les estoy diciendo es lo que siempre he dicho. Yo quería que fuera un predicador, que sea pastor, que sea un misionero. Pero eso no lo doy yo. Eso lo da Él. Amén. Pero quizás su hijo o hija no pueden ser eso. Quizás su hijo no puede ser pastor, no puede ser misionero, pero es siervo de Dios. Amén. Es siervo de Dios. Y si ponemos un siervo a la par de otro siervo, ¿qué siervo es más grande? Yo soy misionero y venga su hijo que solo viene a la iglesia y póngalo a la par mía y los dos somos siervos de Dios. ¿Cuál es el más grande? Los dos son parejos porque los dos son ¿qué? Siervos. Hermanos, anhelemos esto para los hijos, pero si queremos llegar a esa meta, caminemos en esa dirección. Yo no voy a decirle levante la mano ni nada de eso, pero yo quiero hacer una oración por nuestros niños el día de hoy. Pero más que hacerlo por nuestros niños, yo quiero orar por los padres y los abuelos. Porque los niños no saben, hermanos. Si los niños no saben ni cómo vestirse, ¿no es cierto? Ni qué comer saben. Si usted les pregunta a un niño de 8 años, ¿qué querés comer? Si el helado quiere. Él no sabe lo que es bueno para él. Usted tiene que decirle, te comes la verdura. No lo quiere. Pero por eso Dios les ha dado ¿qué? Padres. No saben lo que es bueno para ellos. Pero usted y yo sabemos. Ore conmigo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de tu palabra siempre como tú lo haces. Bendice la vida de cada padre, de cada abuelo, de cada abuela, de cada madre.
Bendice la vida de cada tío, tía, de cada miembro de la familia. Padre, queremos hijos e hijas grandes delante de ti, servidores a ti, con vidas que valga la pena. Queremos ver a nuestros hijos caminando en rectitud. Queremos ver a nuestros hijos con vidas plenas, abundantes, felices, gozosos. Señor, ayúdanos a nosotros a caminar de esta manera. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra ansiedad, nuestra carnalidad. Nos llenamos de ansiedad en veces y no sabemos qué hacer, y llenos de ansiedad, Padre, nos sentimos débiles y nos sentimos sin saber qué hacer. Padre, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Ayúdanos, no solamente a hacer luz para las demás personas, pero para hacer luz a aquellos que tú has puesto cerca de nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bendice, Señor, la vida de cada uno. Bendice los hogares, oh Padre. Bendice, Señor, cada uno de los niños de los hogares. Bendice nuestros nietos. Señor, si queremos salud para ellos, queremos que estén sanitos, queremos, Padre, que tengan comida y vestido, pero sobre todas las cosas queremos que tengan un corazón para ti, Señor, porque de ti viene toda bendición. Queremos poner todas estas cosas en tus manos y queremos, Padre, delante de ti decirte, queremos vivir para ti. Ayúdanos. No permitas que las necesidades, que las cosas de este mundo nos aparten y nos pongan en otra dirección. Ayúdanos. Bendice la iglesia, Padre. Gracias por mis hermanos. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.